final tus hijos te preguntan, ¿cuál es tu decisión? Dale. Mañana mis hijos podrán preguntarme por qué perdimos la libertad, pero no me reprocharán no haber hecho nada por defenderla. Y eso es algo que nos tenemos que tatuar en el cerebelo. O sea, que es ahorita nuestro papel salir a defender el tema educativo. Porque nuestros hijos que están en tercero, cuarto y quinto año, los brillantes muchachos que están dando la lucha en la calle, son chamos a los que no les van a cambiar el pensamiento. Pero los que están entrando, ustedes que tienen esos bebecitos que por ahí están corriendo y que están en coche, van a estar sometidos entonces a 12 años de educación formal bajo un único pensamiento. Entonces, o lo agarramos ahorita, ¿ok? Porque nosotros vivimos otra etapa y podemos decir, mira, esto no es así, estamos pendientes de su educación. Pero lo hacemos ahorita, o esos muchachitos dentro de 10 años nos van a decir, papá, tú estás equivocado, porque eso no es así. Porque recuérdense, yo también tengo hijos y sé que cuando yo le explico todavía, mis hijos me dicen, no mamá, la maestra dice que eso no es así. Porque la palabra del maestro tiene muchísimo poder, muchísimo poder. Yo estoy segura que aquí todos han pasado por un episodio como ese. No mamá, es que la maestra no pone el número así, no mamá, es que la maestra no divide así. Y al final, quien tiene la razón es el maestro y no el papá. Formación. Imagínense la angustia de ellos. Tener a estas personas metidas ahí, diciéndole todos los días cosas que no son, cosas que no tienen que ver con la democracia. De verdad es el momento de unirnos todos, no cansarnos y luchar. No solo por los pequeñitos, sino por esos que están en quinto, claro, tercero, que para ellos va a ser algo traumático ir a su colegio y ver que les quieren adoctrinar y cambiar su pensamiento. Claro, va a ser algo traumático porque ellos tienen un criterio formado y le está otra persona diciendo otra cosa que no pasa con los chiquitos, porque están formando su criterio y van a creer una sola parte de la verdad. Y el trabajo de los papás va a ser el doble, porque entonces hay que trabajar en la casa para ir en contra de todo lo que se dice en el colegio. Y ahí sí es verdad que entonces la cosa se pone dura para nosotros y para nuestros hijos. Ahorita, en este tema educativo, lo nuevo que tenemos son dos cositas. Una consulta educativa de calidad nacional que se va a empezar a dar a partir del 23 de abril. Y el tema de los libros bolivarianos, que son los nuevos textos que vienen a partir de septiembre. Vamos a ver un poquito de qué va la consulta educativa. La consulta educativa es una consulta emanada del Ministerio de Educación que se va a hacer para obtener indicadores de calidad educativos, ¿ok? Esta consulta se va a hacer a nivel escolar, a nivel parroquial, municipal, estatal y nacional, ¿ok? Y a partir de esta consulta, lo que se quiere, además de obtener estos indicadores de calidad, se quiere tener las líneas para la nueva ley del ejercicio profesoral, los reglamentos de la Ley Orgánica de Educación y el bendito currículum bolivariano, que nosotros sabemos que tenemos el del 2007 y tenemos las líneas estratégicas de ese currículum. Y pensamos que ese es el currículum que viene, porque hacer un currículum es algo que lleva muchísimo tiempo. La consulta está pautada hasta finales de julio y en septiembre tenemos un nuevo currículum. O sea, el currículum debe estar hecho, ergo, porque no da tiempo de hacer un currículum cuando las consultas terminen, ¿ok? Para tener además un proyecto listo para todo el país que arranque en septiembre. El tema de la consulta educativa se enmarca en la Constitución, que dice lo que yo les dije antes, que la educación es un proceso social, que es un derecho humano, es democrática, ¿ok? Y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. Sin embargo, cuando uno pasa de este marco legal que dice, oye, qué bonito, esto viene de acuerdo a nuestra Constitución, pero cuando uno pasa a la siguiente lámina después de la consulta, hay un mandato del Ministerio que dice que esta consulta de esta se deben sugerir las líneas de currículum, la ley especial de la carrera profesoral, así como las principales estrategias para la promoción de relación entre educación y trabajo en el marco del Plan de la Patria. Y ahí es cuando todo se echa a perder, porque en la anterior tenemos que todo va perfecto de acuerdo a la Constitución, pero cuando ponemos la segunda que dice que va el Plan de la Patria, el Plan de la Patria del 2013 al 2019 establece que Venezuela es un país socialista y que la educación tiene que ir en función de un sistema de gobierno socialista. Entonces, o cumplimos con el mandato legal que dice que somos un país democrático y tenemos una educación democrática y libre, o seguimos el mandato del ministerio que dice que no, que esto se va a hacer para generar estos 3 documentos que tienen que adecuarse al Plan de la Patria, ¿ok? Cuando nosotros vamos y vemos el tema de la consulta en sí, se van a hacer 10 temas. Esto lo va a pasar un poquito rapidito porque es mucha letra. Los temas que van a consultar son 10, ¿ok?
Pasa la otra, Ramón. Ajá. El tema 1, objetivos y características. Fíjense, antes de ver esto, la mecánica es así. Hay una hoja de consulta con un tema y de ese tema se hacen 2 preguntas que generan las respuestas. Después viene un transcriptor y va a transcribir todas esas respuestas y después viene un sistematizador y hace un resumen de lo que se quiso decir ahí. Y eso se va a hacer en cada uno de los 10 temas y se va a encuestar a todos los niños de todos los colegios, 29.000 colegios. Se va a consultar a los padres, a los obreros, a los administrativos, a los docentes, etcétera, a diferentes grupos, ya ustedes lo van a ver, culturales, etcétera. Y toda esa sistematización es lo que va a dar origen a esos 3 documentos que yo les comenté. Pero el formato de la encuesta es un formato abierto. O sea, no es una encuesta cuantitativa que tú digas que la marques y entonces tengas 50 respuestas A y 50 B. No. Es que ustedes le van a preguntar, por ejemplo, a ti, ¿cómo te gusta que sea la escuela? ¿Cómo te gustaría que sea la escuela? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la escuela? Democrática, libre. Entonces podremos tener tantas respuestas como tanta gente hay aquí. Y eso tiene que ser sistematizado, y tiene que ser recogido, y tiene que ser considerada la opinión de todo el mundo. O sea, eso es un trabajo. No sé si hay alguien que sepa un poquito de estadística, pero eso es algo titánico, que no lo vamos a tener tabulado de aquí a julio para tener una respuesta para empezar en septiembre, ¿ok? No estoy diciendo con esto que no se quiere escuchar a la gente. Lo que estoy diciendo con esto es que la manera en que se va a implementar es una cosa que es cuesta arriba, ¿ok? En esos 10 temas, por ejemplo, objetivos y características de la educación básica, se va a preguntar para qué debe servir la educación básica y cómo debería ser la educación básica venezolana, por ejemplo. Perfil de las y los egresados. Ok, pero una cosita aquí en este tema. El texto que digamos que el facilitador debe leer cuando se hable de este tema para generar la discusión con las 2 preguntas, dice que, bueno, ¿cuál debe ser el objetivo de la educación? Bueno, tú debes educar para tener un proyecto de país que tú quieras, ¿verdad? Y esa educación debe responder obligatoriamente a esa imagen que se tiene de a dónde quiero llegar. O sea, tú quieres ser un país súper desarrollado tecnológico, industrial. Bueno, tú potencias la educación en esas áreas para que el perfil de los egresados del colegio, de la universidad, apunten a que el país sea eso, ¿ok? Pero si tú quieres ser un país recontra agrícola y producir las papas y los tomates, no sé qué, tú te vas a ir a formar el perfil de un egresado que el chamo sepa toda la parte agrícola, la parte biológica, botánica, las nuevas técnicas, no sé qué, porque eso es lo que se quiere. O sea, todo proyecto educativo responde a lo que el gobierno quiere que el futuro del país sea. Entonces, cuando te preguntan eso, en ese texto y en mucho más adelante, dicen, bueno, considerando el proyecto de país que tenemos, ok, entonces, ¿cómo es la educación que tú quieres? Pero ¿cuál es el proyecto de país que yo tengo? El plan de la patria, porque todo esto tiene que adecuarse al plan de la patria y nos lo dijeron en el mandato anterior, ok. El perfil de los egresados es, bueno, ¿cómo deben ser los estudiantes cuando terminen la educación básica? A lo mejor lo que tú piensas, María Celeste, es algo distinto a lo que piensa el señor de cómo debe ser ese perfil. ¿Cómo debe ser la formación en su sistema de educación básica para lograr que los estudiantes sean sujetos activos de la democracia participativa y orienten su comportamiento con ética? El tema 3, ejes integradores y áreas de aprendizaje de la educación básica. Los ejes integradores son aquellos elementos que transversan toda la educación. O sea, que usted esté viendo matemáticas, sociales, biología, lo que usted esté viendo, ese tema siempre está presente en todas las materias. Antes teníamos unos ejes, el currículum bolivariano los cambia y establece 4 ejes que son salud integral, interculturalidad, ambiente y trabajo liberador. En ese momento se peleó mucho el trabajo liberador porque nunca se definió qué era. Al final es el trabajo que te hace feliz, ¿ok? Es el trabajo que te libera. Bueno, ese eje está en toda la educación. Ambiente, bien importante porque sabemos lo que está pasando en el tema ambiental en el planeta. Y es importante que nuestros hijos tengan esa conciencia ecológica desde chiquitos. Pero entonces hay que como que sopesar y ver cuáles son esos elementos, porque hay cosas que no deben ser elementos que transversan. Por ejemplo, en educación inicial, un elemento que transversaba con el currículum viejo, la educación era la parte lúdica, porque todos los chamos van al colegio a jugar y aprenden a través del juego. Y las personas que saben de educación inicial saben que es así, que el aprendizaje se da a través del juego. Bueno, ese eje que es fundamental, que se da el juego en matemática, en social, en todo, porque es un eje que debe estar en toda esa edad. Ese eje se eliminó, por ejemplo. Ya el eje lúdico no existe y entonces tengo interculturalidad en inicial. Y entonces ya los chamos no juegan.
por ejemplo, cuando sabemos que para ellos un chamo chiquito juega el 80% del día. O sea, está en su casa y uno dice, coño, pero este chamo no tiene sueño. Pero es que es parte de su función en la vida, es jugar, porque así aprende. Y ese tipo de cosas estaban bien estudiadas en el currículum de inicial, pero ese tipo de cosas se eliminan ahora, ¿ok? Las áreas de aprendizaje, por ejemplo, nos llama la atención que están las ciencias sociales, identidad, educación física, deporte y recreación, lenguaje, comunicación y cultura, pero no están las ciencias. O sea, no está ahí la matemática, o sea, la física y la química no están, por ejemplo. No lo sabemos, pero por lo menos no están. Pero sí preguntan, por ejemplo, ¿cuáles otros ejes integradores deberían formar parte del currículum? Que es una persona que no es docente, que no sea curriculista, que no tenga formación docente, a lo mejor no es capaz de decir, oye, ¿qué otro eje? Esa pregunta es válida para una parte de los encuestados, no para todas, obviamente. ¿Cuáles áreas deberían ser otras áreas para la educación primaria o cómo debería ser el abordaje de la salud sexual y reproductiva en los centros educativos? Oye, yo creo que todos los colegios tienen programas de educación sexual desde chiquitico que ya están incorporados, o sea, eso es algo que ya desde hace mucho tiempo está metido en los programas de educación, ¿ok? ¿Y cuáles otras áreas de aprendizaje? Eso también va a ser una pregunta que le van a hacer a la gente encuestada. Tema 9, la organización y la cultura escolar en sus diferentes modalidades. Esta es una pregunta que a veces es un poquito así como escabrosa porque dice, ¿cuáles son las prácticas rituales, creencias que afectan negativamente el desarrollo educativo en los centros educativos? ¿Cuáles son las prácticas de violencia que están afectando el desarrollo educativo y cuál debe ser el rol de los centros educativos para promover convivencia solidaria? ¿Cómo deberían estar organizados calendarios, contenidos escolares y horarios en los centros educativos según sus modalidades? Recuerden que las modalidades, los niveles son inicial, media, básica y media. Y los tipos de educación son rural, la militar, esas son las otras modalidades que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿ok? El tema 5, el desempeño institucional y las buenas prácticas educativas. ¿Cómo se define una buena institución educativa? Es decir, institución de educación inicial, una escuela o un liceo. ¿Qué aspecto le hacen ser una buena escuela? Por ejemplo, a lo mejor para ti es que sea bilingüe, pero a lo mejor para la señora es que tenga 3 canchas. Ok, pero el señor no, el señor tiene una piscina. Y le preguntas a los niños, porque esto se lo van a preguntar a los niños, y uno te va a decir, bueno, que sea grande, no que tenga jardín, no que tenga piscina, que la cantina sea grande, que no haya clases, no sé. Porque eso es así, o sea, los chamos pueden decir millones de cosas, y sin embargo todo debe ser sistematizado, ¿ok? Tema 6, las prácticas de supervisión y seguimiento sobre los procesos educativos. ¿Cuáles deben ser los mecanismos y los métodos implementados por parte del órgano rector, que es el ministerio, para el ejercicio de la supervisión nacional estatal? ¿Cuáles deben ser los mecanismos de participación comunitaria? Y aquí entramos en el 058. Acuérdense que cuando se crea el 058, la comunidad del Consejo Comunal pasa a ser parte de esa institución y a través del Comité de Contraloría Social puede tener acceso a eso, a la supervisión de los docentes, al desempeño administrativo del colegio, al desempeño de los directores. O sea que aquí vemos un poquito lo que es el 058. Después tenemos las últimas, ya cuesta terminar. La carrera profesional de los trabajadores académicos. ¿Cuál es el perfil de la persona que pretende ejercer funciones docentes en Venezuela? ¿Por qué estas preguntas? Bueno, porque si de aquí yo voy a sacar la ley de carrera de ejercicio profesional, yo tengo que saber qué es lo que la gente espera que tenga el docente. ¿Ok? ¿Cuáles deberían ser los criterios y mecanismos de ingreso y ascenso? ¿Cuáles deben ser las dimensiones y los mecanismos de un sistema de formación permanente? La importancia, otro tema, de la vinculación de los centros educativos con la comunidad, y el tema 9, que es la participación de la familia, la comunidad y los adolescentes en la gestión educativa, son otra vez de vuelta el 058. Es esa potestad que tienen la comunidad dentro del centro educativo y el centro educativo con la comunidad, y no es que eso no pase. Yo creo que todos los colegios están bien de la mano con sus comunidades, les prestan los espacios si es necesario. La comunidad, cuando hay un evento, una desgracia, ¿dónde se refugia la gente normalmente? En los colegios. O sea, no es que la comunidad y el colegio estén divorciados, eso es mentira, pero no es necesario que la comunidad pase a ejercer funciones profesionales, administrativas y directivas, porque no tienen esas competencias. O sea, zapatero a sus zapatos, apoyémonos, pero tú en tu lado y yo en el mío, ¿ok? En estas dos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los centros educativos con la comunidad? ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad con el centro educativo? ¿Cuál es la responsabilidad de las familias en este proceso educativo? Y las estrategias de los centros educativos para que sean los niños, las niñas y los adolescentes los que participen en la gestión de los centros educativos, en la gestión de los centros educativos.
Son una cosa que participen de la vida del centro educativo, que lo hacen, pero en la gestión de los centros educativos es otra cosa. Y por último, el tema 10, educación, sociedad y trabajo en lógica de educación permanente. ¿De qué manera puede contribuir la educación con el Plan de Desarrollo Social y Económico de la región, que es el Plan de la Patria 2013-2019, y de la Nación para garantizar un crecimiento con inclusión? Entonces aquí lo que se nos está preguntando, bueno, ¿cómo debe ser ese proceso educativo para que ese Plan de la Patria finalmente se pueda implementar? ¿Ok? Ese es el tema de la encuesta que va ahorita. Si nosotros vemos la siguiente lámina, está un poquito lo que yo les dije, cómo va a ser. La primera es a nivel escuela, a nivel parroquial, municipal, estatal y nacional. Y tenemos diferentes encuentros. Al nivel escuela, se consultan los colegios, 29.000, los papás, lo que yo les dije. A nivel después se va a nivel parroquial. En el municipio tenemos encuentros municipales con las organizaciones bolivarianas estudiantiles, que el que los muchachos sean obligados a constituirse en comités estudiantiles va en contra primero de ese derecho humano a la libre asociación. Pero el tema es que después ellos tienen que unirse con otros comités estudiantiles para formar el poder popular estudiantil y pasan a ser funcionarios públicos porque son un poder popular constituido. ¿Ok? De eso se trata estas organizaciones bolivarianas estudiantiles que van a tener un encuentro para el tema de la consulta. Encuentros con los consejos educativos, a nivel estatal vamos a tener personal de apoyo, encuentros con directores, con los talleres con las defensorías escolares y a nivel nacional vamos a tener unos congresos pedagógicos. Todo eso, fíjese que empieza el 17 de marzo y termina en mayo-junio. El tema es que todo se corrió con la situación del país, ahora va a empezar en abril y debe terminar en julio. Pero todo ese trabajo, ¿ok? En estos 2 mesecitos. No, ya te voy a explicar. Ok. Esa fue la que dejé en la casa. Echa para atrás. ¿Ella para atrás? Ajá, fíjense, a nivel escuela, a nivel escuela participan obreros, familias, estudiantes y profesores. El documento que se discute tiene los 10 ejes de la consulta, ¿ok? Y se va a generar, bueno, ese documento que va a tener todas esas respuestas, ¿ok? Después hay otros niveles, como ya les dije, sigue la siguiente, por ejemplo, a nivel estatal, ya voy a contestar tu pregunta con una laminita. A nivel estatal tenemos encuentros con aquellos grupos que son más representativos de cada estado. Por ejemplo, en el estado Monagas tenemos encuentros estatal de deportistas, cultores y cultoras y con comunidades indígenas, porque Monagas tiene comunidades indígenas. Por ejemplo, en Mérida con deportistas, cultores y campesinos, porque Mérida tiene campesinos. En Miranda, que es un estado muy completo, tenemos encuentros con deportistas, con cultores, con campesinos, con pescadores y con privados de libertad, porque tenemos la cárcel de Yare. En Lara tenemos deportistas, cultores, campesinos y privados de libertad porque tenemos Uribana. Y así se identifican en cada estado los grupos. En Carabobo no está ahí porque la lámina de Carabobo no tenía todo, pero yo quise traer esta. Tenemos encuentros con deportistas y cultores. Pero una de las cosas que llama poderosamente la atención es que no hay encuentros con empresarios. O sea, no hay encuentros con industriales. Cuando digamos que es el sector que mueve a cualquier país. Y el que debería tener mucho que decir porque debe decir, bueno, necesitamos egresados que sean naguará, que sean finos en, qué sé yo, en procesos químicos para desarrollar la petroquímica. Necesitamos empresarios que sean naguará en tecnología porque ahora vamos a tener 7 satélites en vez de 2. Necesitamos, pero no hay encuentros con empresarios, o sea, no están consultados. Entonces uno ya dice, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Porque el país que queremos tiene que pasar por ese desarrollo también. La educación que queremos tiene que egresar a muchachos que tengan valores, principios y tal, pero que tengan una formación que permita que el país se ponga a mover. En Tocuyito hay bastante. Digo yo. Sí. ¿Ah? Ya vamos a... Ajá. Una pregunta, ¿cómo podríamos tener encuentros con empresarios si nos están quemando vivos? Los pocos que estamos todavía medio flotando no vamos a pasar de este año. Yo te lo puedo garantizar que hoy quedamos 4 en el mercado. Bueno, claro. Claro. Porque saben que nos están quemando por todos lados. Claro, y cada... Que no nos están expropiando. Cierre Entonces, ¿para qué van a generar un currículum con una consulta a la calle. para ese momento? Ya ellos saben que están completamente manipulados. Precisamente, esa es una de las cosas que nosotros decimos, o sea, si nosotros somos los que tenemos que defender la educación de nuestros hijos y nosotros somos los que queremos un proyecto o tenemos un proyecto de país en la cabeza, nosotros tenemos que pelear con esto porque lo que vemos o lo que se nos plantea en blanco y negro que está ahí es esa parte del país y nos falta la otra parte que nosotros queremos y no se nos está dando. De ahí es nuestra angustia y nuestra preocupación en que todos los papás tenemos que montarnos en esto porque hay que protestar, o sea,
hay que ir a decir, mira, la educación que nosotros queremos es esta, y el proyecto de país que tenemos es este, no el proyecto de país que tú me estás planteando. Y eso es parte de la lucha, pero tenemos que movernos para eso. Yo voy a terminar y después entonces vamos a tener un derecho de palabra, pues no, ya yo voy a terminar. En estos encuentros que yo les dije que hay deportistas, cultores, encuentros con afrodescendientes, con mujeres, con confesiones religiosas, con misiones, instituciones del Estado, medios de comunicación, y también hay encuentros con grupos focales, que son jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes en situación de calle, por ejemplo. Es bien interesante, eso pareciera una locura, pero oye, si estamos hablando de un gobierno de inclusión, tenemos que meternos a todos adentro. Bueno, ¿qué pasa? Porque esa situación de calle, aunque nosotros la conocemos, pero digamos que es respeto a los ciudadanos incluirlos, pero incluir a uno para no incluir a los otros es con lo que no estamos de acuerdo, ¿ok? Grupo focal con sexo de género diverso, con jóvenes embarazadas, con personas excluidas del sistema educativo y con trabajadoras y trabajadores sexuales, por ejemplo. Entonces tú dices, cúnchale, no vamos a discriminar. Puede ser que yo quisiera quitar uno y meter a otro, pero lo que deberíamos estar todos considerados para un proyecto de país, donde todos tenemos algo que decir y la visión que tenemos debe ser respetada. Yo creo que el tema aquí es de vuelta a la división. La visión de país que tenemos nosotros puede ser que no sea la misma visión de país que tiene otra parte de la población, simplemente. Ok, entonces cuando uno une esto con el plan, toda esta consulta va de acuerdo al plan de la patria. Entonces yo los invito, miren, lo que yo puedo estar haciendo aquí a lo mejor es un juicio de valor, aunque yo crean que trato de desapasionarme, créanme que yo trato de desapasionarme. Por eso es que es tan importante que ustedes vayan a la fuente. La consulta, toda la consulta, yo solamente traje algunas láminas, está en la página del ministerio. Ustedes se pueden meter y pueden bajar de qué va la consulta. El plan de la patria, ustedes googlean plan de la patria y les sale el plan de la patria. Agarren las dos, léase, informe, para que usted sea un elemento multiplicador. O sea, no se quede con lo que yo diga o cualquiera de nosotros pueda decir. Porque aunque uno trate de ser muy neutral, siempre uno le pone parte de su corazón a esto. Y es bueno que cada quien se forje su propia opinión crítica, la mastique, la madure y la pueda regurgitar a los demás. Porque ahorita lo más importante es que seamos eco de todo lo que oímos, que nos empoderemos de la situación y que salgamos a defender los colegios. Porque esto empieza el 23 de abril. Ajá, ya le voy a decir. Ya vamos allá. En ese plan de la patria que se nos plantea que la educación tiene que estar, de acuerdo al plan de la patria, hay 5 grandes objetivos históricos. Esos 5 grandes objetivos, todo el plan se va a dividir después ahí en objetivos específicos. Defender y expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, que es la independencia nacional. Y ahí se concibe como que nosotros nos independizamos, después nos volvimos dependientes del capitalismo y ahora volvemos a ser independientes con este proceso. Esa es la concepción que hay allí. El segundo objetivo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. En cada uno de estos grandes objetivos, cuando ustedes se lo lean, porque yo les estoy viendo la cara, yo sé que todos van a salir corriendo a leérselo hoy, sábado de Semana Santa. En cada uno de esos objetivos grandes hay objetivos específicos y nacionales. Dentro de este segundo objetivo está el tema educativo. Dentro de este segundo, cuando ustedes lo lean, van a ver que la parte de la ética, del poder popular, están dentro de este segundo objetivo. El tercero es convertir a Venezuela en un país potencial en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. Dentro de este objetivo se dice que Venezuela tiene que crear un entorno de los países alrededor del latinoamericano que sea lo suficientemente, ¿cómo se dice?, alineado con nosotros como para nosotros poder explotar el socialismo realmente como debe ser. Léaselo porque eso lo dice ahí. El objetivo 4, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en el cual tome cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Y el quinto, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Esos son los 5 objetivos grandes del proyecto de país que nosotros tenemos ahorita aprobado. Yo les quiero recordar que mucho de esto se le dijo no en el referéndum y esto salió vía la habilitante. O sea que es algo que además nosotros dijimos que no. O sea que tenemos un doble motivo para decirle que no, otra vez. Así que
Por ejemplo, su relación con el currículo bolivariano, bueno, contempla la necesidad de garantizar la continuidad del proceso revolucionario, y eso solo es posible a través de la educación. Solo es posible a través de la educación. El currículum está diseñado para cumplir los lineamientos del Plan de la Patria, en donde el individuo, ¿ok?, es parte de un todo, de esa patria, y se satisface las necesidades del colectivo por encima de la realización personal. Esa es una de las cosas que más peleamos nosotros en el currículum bolivariano, que esas potencialidades individuales se veían sometidas al colectivo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel famoso juego de las metras. Todos ustedes han jugado metra, ¿verdad? Dígame que sí. ¿Y qué era lo más sabroso cuando uno jugaba metra? Ruchatela. Rucharle al otro. Bueno, en el currículum bolivariano hay uno de los juegos que se le dice a los niños que van a jugar metra. Y todos juegan metra. Y al final todos se devuelven las metras y se las reparten, porque nadie puede ganar. Porque todos somos iguales. Entonces el chamo que es muy bueno jugando metra va a decir un momento, bueno, ¿y para qué voy a jugar? Si igualito después me van a quitar las metras. Y eso pasa con todo. O sea, bueno, pero para que yo me voy a destacar si al final todos tenemos que ser iguales, porque lo individual se somete a lo colectivo. ¿Ok? Ok, en ese objetivo número 2 que yo les puse está, por ejemplo, lo que es el poder popular. Dice, consolidar la formación integral socialista permanente y continua en los diferentes procesos de socialización e intercambio de saberes del poder popular. Establecer espacios de formación en las comunas y las salas de batalla social, gestionando las propias comunidades, etcétera. En la siguiente tenemos algo que tiene que ver con la educación, por ejemplo, que está también en ese punto grande 2 que yo les dije. Fortalecer el protagonismo de la juventud en el desarrollo y consolidación de la revolución bolivariana. Fortalecer la organización y participación de los jóvenes a través de la conformación del Consejo de Poder Popular Juvenil, que se los nombré antes. Desarrollar en el currículum bolivariano los contenidos de la educación integral y liberadora, con fundamento en los valores y principios de la patria. Profundizar la territorialización y pertinencia de la educación universitaria a través del aumento de matrícula con iniciativas como las misiones Sucre y Alma Mater. Desarrollar la educación bilingüe, promoviendo el rescate de las, o sea, bilingüe no inglés, sino con las lenguas indígenas, que está bien. O sea, si usted vive en Bolívar, Bolívar tiene una altísima población de pemones. Oye, si quieren darle noción, está bien, pero no me quites, por ejemplo, el inglés, que es una cuestión universal, porque me vas a enseñar pemón. En Puerto Ayacucho, la población, ¿quiénes conocen el estado Amazonas? Ninguno. Es bellísimo. Pero solo tenemos a Puerto Ayacucho, que es así. Y el resto es pura poblaciones entre Piaroa, Yecuana, Yanomami, etcétera. Y esa gente va a Puerto Ayacucho a comprar. Entonces la gente ha tenido que aprender uno que otro, los que todavía no hablan español. Entonces, bueno, que tú ahí le digas a los chamos cómo se maneja el yecuana, sí, porque la población es netamente indígena, pero no me quiten los otros idiomas para tener, ¿entiendes? Porque tú estás limitándole a ese chamo la posibilidad de interconectarse con el resto del mundo, ¿ok? El 2.10, por ejemplo, impulsar la transformación universitaria y la formación técnico-profesional para su vinculación con los objetivos del proyecto nacional. Ahí lo dice todo. La transformación universitaria, la formación técnico-profesional para vincularla con los objetivos del proyecto nacional. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿será casualidad que las ciencias a lo mejor no estén explícitas? ¿Ok? En la ética, bueno, tenemos otros, pero por ejemplo, convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo, por ejemplo. Y el último, adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos. O sea, eso está ahí. No es que puede ser que, oye, yo oí que por ahí, no, señor, eso está ahí. Y está ahí incluso desde el plan anterior, del que era el 2007 y 2013. Lo que pasa es que no leemos. Y ahora tenemos esta broma aquí, después de Semana Santa. Y entonces nos vamos a asustar cuando tenemos un montón de años que lo tenemos ahí. Entonces, yo creo que, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay dos posiciones sobre la mesa. La gente que dice que si nosotros no asistimos a la consulta, entonces no somos oídos, como pasó cuando la bendita asamblea, que no nos presentamos y no tenemos candidatos, por ejemplo. Y hay otro grupo que dice que si nosotros asistimos, estamos convalidando esto, que de plano ya sabemos de qué se trata. ¿Ok? Se trata de que tú vayas y firmes y al final va a haber un documento que debe estar listo, porque lo que les repito, esto operativamente, no de una cosa que se va a hacer hasta julio para tener en septiembre una cosa nueva, eso no se va a hacer. Y por otro lado, la lógica es que usted elabora un currículum y después imprime los libros que le dan vida a ese currículum. Resulta que los libros ya están impresos. Entonces tiene que ser que el currículum ya está listo.
porque es así. Entonces, entonces esos libros, que es el otro tema que yo no lo voy a profundizar, pero simplemente les voy a dar unos tips para que ustedes también tengan los libros de la colección bicentenaria. Los libros de la colección bicentenaria los tiene la zona educativa, los he ido repartiendo en algunos colegios. Si usted se acerca a la zona educativa a pedirlos, no se los van a dar así, tiene que ir a una carta del colegio y le van a mandar una catarra de libros para su colegio, no es que le van a dar 1 o 2. Cuando se leen los libros de la colección bicentenaria, hay cosas, y hay que ser en esto, digamos, bien responsables. Hay cosas que se integran a los libros de la colección, como que se abren ventanas para dar apertura a que otros temas sean investigados, que se promueven algunos de ellos debates. O sea, hay unas cosas que han sido positivos, pero la mayoría de las cosas de los libros, yo tengo mi teléfono, pásame mi teléfono, les voy a leer algunas cositas de los libros, unos ejemplos que tengo aquí. Cuando uno ve los libros en general, lo que salta es... Ay, se me está acabando la pila. Yo lo he dejado abierto. Aquí. Que si quiero los lentes, ¿vieron qué abusadoras son? Creo que son mis amigas. Espera. Ya ver que esta cosa se mueve. Yo voy a tratar de poder ver esto, de verdad se lo prometo que lo voy a sacar. Ajá. Una de las cosas que resaltan los libros es la falta de contenido. Cuando usted agarra unos libros de los que nuestros hijos usan ahorita, de las editoriales que usan, por decir algo, Santillana, y usted se faja objetivo por objetivo, usted se da cuenta que el 25-40% de los objetivos que tienen ahorita no aparecen en los libros de la colección bicentenaria. ¿Okay? Son muy someros en contenido, poca profundidad. Por ejemplo, cuando usted está viendo ciencias en segundo año, es el contenido de ciencia de 5º grado, de 6º grado, por ejemplo. Y así pasa con muchas materias. Otra de las cosas que destaca es el vocabulario que se usa en los libros y los ejemplos que se dan. Por ejemplo, el libro de matemática de 4º año, están hablando de matemática, en el centro hay una caricatura que la tengo aquí, pero difícil que la vea, donde está un gentío cargando a Fidel y dice que viva Fidel, en el libro de 4º año, que no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando se le va a enseñar a los chamos a sacar áreas, se les dice, se les manda a sacar, se les saca las áreas como ejemplo, las tierras baldías que hay en el país y que fueron repartidas gracias contra el latifundio y no sé qué, y entonces bueno, así aprenden a calcular las áreas los muchachos, ¿ok? El libro está cargado, plagado, primero de fotos viejísimas, o sea, las imágenes son una cosa, porque no son fotos, son imágenes así como dibujadas. Parecen hechas en Paint, no tienen ningún arte. No solamente no tienen ningún arte, sino que parecen del año 50 más o menos, y es en serio. Pero además está cargado el libro, aparte de esas imágenes, están cargadas de esas caricaturas. Por ejemplo, hay una que yo las tenía aquí, que sale un gordo así gigante con $1 aquí, y dice abajo en el piso opulencia, y del otro lado hay uno así flaquito y dice miseria, entonces el tipo está escupiendo dólares. Ese tipo de cosas, el libro está plagado de eso, desde el libro desde el chiquito hasta el libro de grande. Ajá. Uno de los más terroríficos es el libro de, por ejemplo, los libros de Inicial, porque en Inicial nosotros pasaron de ser guardería a las guarderías, dejaron de ser simplemente una guardería donde usted lo tenían todo el día el muchacho durmiendo, para pasar centros de iniciación, donde el chamo cuando ya llega el kinder, a preparatorio, tiene conocimiento. ¿Okay? Hay muchos chavos que salen de ahí ya manejando, bueno, deben salir de ahí ya manejando una cantidad de criterios y para ingresar en el sistema, digamos que formal. Bueno, eso se retrocede, o sea, volvemos al sistema de la guardería. No hay por lo menos en Inicial, todos esos proyectos de educación inicial desaparecen y volvemos al tema de la guardería, porque no se trabaja por competencia. Ahorita se trabaja por proyecto, el muchacho termina el proyecto y evalúa el proyecto. No, bueno, eso desaparece. ¿Ok? Entonces los libros son realmente terroríficos. Por ejemplo, no hay un libro, no sé, esto que yo estoy diciendo es de un análisis que hicieron un grupo de docentes, eso no lo hice yo, ¿ok?
Y ellas dicen que no consiguen los libros de, por ejemplo, física y química de cuarto y quinto año, y pareciera, por lo que han estudiado, pareciera que va a ser un solo libro para química, física y biología. Y siendo un solo libro, solo se va a dar el 25% de los contenidos de cada materia para que quepa en un libro, o sea que el otro 75% de las 3 Marías se queda por fuera. Entonces, cuando yo oigo eso y veo lo que yo sé, que ahí no aparece en la ciencia, tú dices, bueno, 1 más 1 debe ser 2, o es que es un error o que no lo han impreso todavía. Pero las otras editoriales, déjenme decirle que no están imprimiendo libros por orden. Y eso lo dijo el presidente Cadena, porque la orden es imprimir los textos estos de la colección bolivariana. Entonces, a nosotros nos toca agarrar esos libros. Por ejemplo, en esos de primer grado están viendo, hay tantos como. Entonces ponen un ejemplo de unas caraotas. Hay tantas caraotas rojas como tantas caraotas negras. Y si un niñito dice, ay, yo prefiero hacerlo con mis voceros y voceras del Consejo Comunal. Hay tantos. Entonces tú dices, ¿cómo este niño va a tener el tema del segundo grado? Dice que a Simón Bolívar lo amamantó una criolla cubana, entre comillas, no lo estoy inventando, yo lo vi y está en la página, antes que la negra Hipólita. Sí, exactamente. Por ejemplo, que es la primera invasión el 12 de octubre. La llegada de los primeros invasores, y la mayoría eran personas altas, de cabello amarillo y ojos azules. Hay mucha propaganda en los libros al gobierno, a lo que el gobierno ha hecho. Por ejemplo, en el libro de matemática tenemos Gran Misión Vivienda, se entregan las 400 primeras casas en no sé qué, y sale todo un tema que tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las matemáticas? Pero eso está ahí. Los estudiados, los que son docentes, y todos nosotros sabemos que ninguno de nosotros aprendió a correr antes de caminar. Y todo el proceso de aprendizaje tiene un lineamiento lógico que obedece a eso, a que tú vas adquiriendo competencias que te permiten ir adquiriendo nuevas competencias. Una de las cosas que preocupa a estos docentes, por ejemplo, es ciertamente nosotros siempre aprendimos todos a sumar y después a restar, porque es mucho más difícil la resta que la suma. Y después de eso aprendemos a multiplicar para después poder dividir, que es lo más difícil. Pues resulta que en este caso usted aprende a sumar y después aprende a restar, y cuando pasa a segundo grado le dan la división y la multiplicación se la volaron, la dan después. ¿Entiende? Entonces, desde el punto de vista de conocimiento, de adquisición, de aprendizaje, hay errores que son terribles en los libros, aparte del vacío y aparte de la propaganda. Por ejemplo, hay una abejita ahí que yo se las tenía que dice, ay, nosotras, qué bueno es que el pueblo mande, aquí tenemos una sola y todas las tenemos que obedecer. ¿Ok? Porque está la reina abeja. Y de repente hay una guacamaya por ahí, entonces dice, pónganse mosca, porque después vienen los imperialistas y nos arrasan con los nidos, por ejemplo. Ese tipo de cosas, los libros están plagados de ese tipo de cosas. Entonces tenemos otro trabajo que hacer, que es agarrar los libros que van a ser entregados y tener que revisarlos. Una cosa que es gravísima, por ejemplo, el tema el de la familia y el tema de la figura humana. O sea, yo sé cuando yo estudié, y no le voy a decir hace cuánto tiempo, a nosotros podíamos hacer la figura humana y hacíamos palitos, pero eso después se eliminó porque todos los entendidos en la materia dicen no, y desde chiquitos ponen al cuerpo humano completo y lo ponen con los genitales, y los chamos desde chiquitos les enseñan que cada cosa debe ser llamada por su nombre. ¿Es así o no es así? ¿Es así? A nosotros, yo cuando estaba chiquita, yo creo que mi mamá leía eso y se desmaya primero antes de ver que le decían las cosas por su nombre, porque bueno, los tiempos cambian y ahora así las cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que preocupa, y ustedes lo pueden ver en algunas, hay unas nubecitas, por ejemplo, y están las familias de palitos. O sea, está el palito, los 4 palitos, los palitos. Y en el concepto de familia, ese libro lo tuve hoy el placer de hojearlo de arriba abajo. Cuando se habla de familia, la familia que se pone es una familia de gatos. De gatos. Y dice, el gato fulanito y la gata fulanita tienen al gatico fulanito y la gatica fulanita y tal, qué sé yo. Entonces tú dices, cónchale, está bien que los niños sepan que, bueno, además los animales hacen familia, pero el tema es que el tema del gato está en primer grado, el tema de la familia con el dibujo del gato. Eso yo lo vi hoy, nadie me lo contó. Cuando llegan a tercer grado, hay aseveraciones como que, bueno, que los gatos a veces se vuelven locos y entonces abandonan a la gata con todos los hijos. Entonces un niño, sí, porque es lo que decía esta docente cuando hablaba, ella dice que si tú le dices a un niño chiquito, es que yo me mato trabajando,
En su cabeza él se imagina a su mamá lanzándose por un balcón porque está trabajando o pegándose un tiro porque está trabajando, porque él lo toma literal, porque él no tiene capacidad cuando está chiquito de abstraerse de eso y ver que es un sentido figurado. En ese primer nivel, primer grado, cuando están hablando del tema de la familia, la presencia del padre, la madre, los hijos, los nexos, son fundamentales para todo su proceso de desarrollo posterior. Entonces, si tú le pones una familia de gatos y después le dices que además los gatos abandonan el hogar, porque los gatos, ¿qué es lo que hacen los gatos? Los gatos preñan a la gata y se van, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a los chamos ahí, por ejemplo? ¿Cuál es el valor que le estás dando? Por ejemplo, en el libro, cuando están hablando de los sistemas, están hablando del sistema excretor y lo que aparece es una foto, en vez de poner los intestinos y qué sé yo, porque eso lo hemos visto muchas veces y llegamos a bachillerato y lo volvemos a ver, pero ya con los nombres de las glándulas, las hormonas y todo, la lipasa, las enzimas, todas esas cosas. Aparece una vaca haciendo pupú. Ese es el sistema excretor, esa es la foto del sistema excretor. Ah, está el cuento de la cigüeña otra vez. El cuento de la cigüeña, que viene la cigüeña y les habla y le dice a los niñitos que los papás le han mentido toda la vida. No deja que te mientan más. Entonces, oye, esto es gravísimo, porque esto implica un retroceso además de todo lo demás, pero que nosotros tenemos que primero empoderarnos de la información. De vuelta les digo, no se queden con lo que yo les he dicho. Ustedes tienen que ir a la fuente, revisar sus libros, revisar su plan de la patria, meterse en la consulta y ver de qué se trata para poder hacer una protesta eficiente y efectiva con conocimiento. ¿Ah?